Hoy vamos a conocer la finalidad del cristianismo. Tremendo, ¿verdad? Viene en Primera de Pedro capítulo 1. Él es bien importante porque él caminó al lado de Jesús. Vivieron las cosas juntas ellos dos. Así es que tenemos que fijarnos bien qué es lo que está diciendo Pedro, porque si hay alguien que sabe precisamente qué es lo que Jesús quería decir al final de todo esto, es Pedro. Así es que vamos a poner mucha atención acerca de todo lo que diga él, de todo lo que diga su carta, para poder entender más a profundidad, sobre todo cuando en esta carta está contestando preguntas tan importantes como el para qué. Lo dice varias veces para qué cosa, ¿no? ¿Para qué creemos lo que creemos? ¿Para qué pasó por todo esto Jesucristo? ¿Para qué necesitamos vivir de tal o cual manera? Así es que vamos a poner mucha atención a la carta de Pedro. Y empieza así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos según el conocimiento previo de Dios el Padre, además. Entonces, los elegidos, las personas que Dios ya sabía, hacia ellos está dirigidos esta carta. Los que Dios ya sabía y además iban a creer, iban a tener la fe para poder leer y entender esta carta y creer en estas cosas y todo esto para los creyentes, ¿no? Para los creyentes elegidos. Y continúa: extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Extranjeros dispersos. Entonces esta carta va dirigida a los elegidos y extranjeros dispersos. Y esta palabra a mí me llega súper profundo porque yo misma soy una extranjera realmente, ¿no? Yo soy una mexicana viviendo en República Checa, así es que sé precisamente lo que significa el ser extranjero. Y significa básicamente tener los fundamentos de una cultura, pero vivir en otra completamente diferente. Habrá culturas muy similares donde puedas vivir de un país y cambiarte al otro y tenga pocas diferencias. México y República Checa ciertamente no son así, son radicalmente diferentes. Sé perfectamente lo que es tener unos fundamentos, unas bases, una cultura donde un movimiento significa una cosa, donde conozco lo que piensan los demás. Por el hecho de su lenguaje corporal, ya lo sé leer a los mexicanos. No así, aquí en República Checa, eso no me pasa. Aquí en República Checa no tengo todas las cosas como bajo control, como en México las tenía. Sé lo que significa ser extranjero. Aquí, Pedro le está mandando esta carta a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia. Más tarde profundiza más en esto de ser extranjero, y por eso lo profundizo yo también, donde ya no se va a los extranjeros del Ponto, ni de Galacia, ni de Capadocia, sino se va a los extranjeros de este mundo, a los extranjeros y peregrinos en este mundo, en esta tierra, que tienen un fundamento, unas bases en el reino de los cielos, sin embargo, están viviendo en esta cultura terrenal. Estamos viviendo en esta cultura terrenal, pero tienen unas creencias diferentes, unas leyes diferentes, una cultura diferente basada en las leyes de Dios, viviendo aquí. Hacia estas personas está dirigida esta carta, hacia los elegidos, hacia los extranjeros que viven las leyes del cielo, las leyes que se rigen por eso y lo quieren hacer aquí en la tierra. Somos extranjeros o peregrinos, en otras partes viene embajadores también, ¿no? Que no nada más queremos tener esta doble, tenemos que conocer bien las leyes de un lugar, las leyes del otro, para poder vivir en las leyes del cielo aquí en la tierra. Entonces, eso dice. Y luego, ¿para qué queremos todo esto, no? Dice: para a los elegidos y extranjeros, según el conocimiento previo de Dios el Padre, para obedecer a Jesucristo. Entonces, todo esto es para eso, para poder obedecer a Jesucristo. ¿Y cómo vamos a poder obedecer a Jesucristo? Y lo explica en este mismo versículo: mediante la obra santificadora del Espíritu. Entonces, así es como. ¿Cómo vamos a poder obedecer a Jesucristo? Viviendo en santidad, siendo santos. Así es como vamos a poder. Entonces, a los elegidos y mediante ser santos,
para poder obedecer a Jesucristo, y continúa, y ser rociados con su sangre. ¿Qué es esto? ¿Qué es el ser rociado con la sangre de Jesucristo? Participar en su muerte, básicamente es lo que significa, ¿no? Participar en la muerte de Jesucristo. ¿Para qué quisiera yo participar en la muerte de Jesucristo? Y continúa luego: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, para eso quiero participar en la muerte de Jesucristo, porque si participo en su muerte, participo en su resurrección. Entonces, esta es la parte ganona del asunto. Quiero ser somos elegidos para obedecer a Cristo y ser rociados con su sangre, para nacer de nuevo mediante su resurrección. ¿Y para qué? Todavía profundiza más, yo creo que es así como estos niños chiquitos que hay todo. ¿Y por qué? Así, ¿no? Así esta carta nos está contestando. Para esto. ¿Y para qué queremos obedecer a Cristo? Para participar en su resurrección. Y luego, ¿y para qué queremos ser nacidos de nuevo mediante su resurrección? Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar ni marchitar. Entonces, todo esto es el meollo del asunto. Todo si esto vale la pena por esto. Y todo trae esta consecuencia para atrás, donde nosotros podemos encontrar el motivo más profundo y más verdadero. Es para esto, para tener esperanza viva aquí en la tierra, para poder vivir con este descanso que nos da la esperanza. Y es una esperanza viva que además no se conforma con solo ser una esperanza, sino también es una herencia. Y por eso es la muerte, ¿no? Porque una herencia se recibe cuando la persona muere. Por eso ahora nosotros tenemos esta herencia. Jesucristo murió y nos dio estos maravillosos regalos, que por su misericordia y gracia nos ha dado todo esto. Esta es la herencia, está reservada, todavía continúa explicándonos para que no nos quedemos ahí volando en el aire, nos los continúa. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivos de gran alegría, a pesar de que hasta ahora hemos tenido que pasar por diversas pruebas, y sigue hablando de esto, pero yo ya no me voy a profundizar más ahí, yo ya nada más aquí me voy a quedar. ¿Para qué queremos esta fe? ¿Para qué Dios nos ha dado esta fe? Es para poder creer en Jesucristo y poder obedecerlo por medio de su Espíritu Santo, que nos ayuda a ser santos. ¿Y para qué? Para ser rociados con su sangre, participar en su muerte y de esta manera poder recibir también la resurrección con él. Y esto es con la finalidad de que nosotros vivamos con una esperanza, porque tenemos esta fe en que tenemos esta herencia, y esta herencia es el reino de los cielos. Así es que si nosotros podemos vivir aquí en la tierra como extranjeros, sabiendo que nuestros fundamentos es el reino de los cielos, entonces vamos a vivir confiados, vamos a vivir con esta alegría, como dice aquí. Es motivo de gran alegría, aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por dificultades aquí en la tierra. Nuestra mirada no está en esto, nuestra mirada está en otro lado, nuestra mirada está en la esperanza de la vida eterna, está en la salvación, está en la herencia, está en estas cosas maravillosas, y no tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de aquí en la tierra que son perecederas, que nos van a dar tantas veces aflicciones y sufrimientos. Nuestra mirada no debe de estar ahí, nuestra mirada debe de estar en esta esperanza. Aquí nos las explica increíblemente de una manera tan bonita, porque no sé si todo el mundo, pero yo me imagino que es algo inherente del ser humano el querer saber para qué, ¿no? Y aquí nos los desglosa, pero facilito, nos los explica con tanto cuidado el poder de esta herencia que tenemos, de esta fe en que las cosas no terminan aquí, en que nuestras aflicciones, nuestras cargas, nuestros pesares no van a ser en vano, sino más bien van a ser una prueba para poder nosotros pasar como el oro acrisolado. No se los voy a leer ya porque ya no quiero profundizar más, solo es un audio cortito,
pero tiene un propósito, tiene un para qué, tiene un motivo, y esto nos fortalece, nos anima y nos da esta alegría, que de esto se trata, ¿no? De vivir con esperanza, de vivir sabiendo que las pruebas, que las dificultades tienen un motivo para qué, y que todo lo que nosotros estamos viviendo aquí está fundamentado en el reino de los cielos, en que nosotros somos extranjeros, nuestra verdadera nacionalidad, nuestro verdadero país es el reino de los cielos. Estas son nuestras leyes, así vivimos. Nosotros rendimos cuentas a Dios, no a las cosas de esta tierra. Qué bendición que podemos hacer eso, porque Él nos tiene tan protegidos por medio de nuestra fe. Así es que bueno, espero haber hecho un poquito más concretas estas ideas tan abstractas, y ahora oramos. Padre, te doy gracias, mi Señor, porque eres bueno, porque tú nos explicas, porque tú nos revelas, nos vas dando estas posibilidades y lo haces tan simple, mi Dios. Yo te doy muchísimas gracias porque tenemos esta esperanza tan linda, porque tú nos haces vivir esta aventura tan grande aquí en la tierra, sabiendo que eres tú nuestro Padre, nuestro Dios y Señor, con estas leyes espectaculares que nos llevan a la santidad, que nos llevan a vivir una vida sabiendo claramente qué es lo que tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer, y no nos pones aquí nada más al garete sin instrucciones, sino nos enseñas cómo quieres que vivamos de una manera fiel, de una manera leal. Te doy muchísimas gracias y te pido una bendición especial para cada uno de nosotros, para que podamos realmente ser santos y también para que podamos aprender todas estas cosas, que realmente las hagamos parte de nuestros caminares diarios, parte de nuestras vidas, y que podamos ir viviendo en esperanza constante y completa todo el tiempo, que podamos reconocer esta herencia que tú nos das por medio de la fe, y que no sean cosas abstractas, sino realmente que se hagan cosas concretas. Te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que podamos encontrar cuadratura a todas estas ideas, mi Señor, que podamos hacerlas concretas en nuestras vidas, que podamos aplicarla en nuestra vida diaria, que podamos realmente llevarlas a cabo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra manera de contestar. Te doy muchísimas gracias porque tu palabra jamás regresa vacía, Señor. En el nombre de Jesús, amén.